Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, feliz viernes para todos. Esto es Zona Franca. Un problema gigante del tamaño de un hipopótamo tiene el Ministerio de Ambiente desde hace ya varios años. Se trata del futuro de los más de 100 animales de esta especie que invaden el ecosistema del río Magdalena y que, según coinciden varios expertos, ya se convirtieron en una especie invasora que desequilibra el ecosistema en un dolor de cabeza. Para quienes no lo recuerdan, este animal no es una especie nativa originaria de nuestro país. Llegó hace más de 40 años cuando el narcotraficante Pablo Escobar trajo 4 ejemplares desde África, muy a su estilo narcotraficante. El panorama para los hipopótamos hoy no es claro, pues hay voces que piden que deben ser cazados, dada su agresividad y peligrosidad, y las dificultades, por supuesto, que tienen que ver con el costo para esterilizarlos, mientras que hay otras voces que dicen o que consideran que los mamíferos deben ser trasladados a una reserva para evitar a toda costa su sacrificio. ¿Habrá otra solución para resolver este lío ambiental? De eso hablaremos esta noche nuevamente. Nuevamente hablaremos de los hipopótamos en Zona Franca. Bienvenidos. Bienvenidos, estamos en Zona Franca. Vamos a hablar hoy de esta especie, un hipopótamo que, para que ustedes sepan, adulto, pesa en promedio entre 1 tonelada y 3 toneladas y viven hasta los 50 años de edad. El primer registro que se tiene en Colombia data desde 1981, allá en la hacienda Nápoles del temido narcotraficante Pablo Escobar, cuando fueron, les decía hace unos instantes, traídos desde África para su zoológico personal. Allí se convirtieron y empezaron a ser un dolor de cabeza. Se han visto desde Puerto Triunfo hasta Magangué. Allí se estima, en el país hay unos 130 de estos animales. Una proyección que no toma medidas de la población llegaría hasta los 700 en el año 2030. Esas son algunas de las estimaciones que se tienen sobre los hipopótamos. Luis Domingo Gómez es abogado animalista y aspirante ahora a la Cámara de Representantes por el Partido Verde. Bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias, Camila. Muy buenas noches. ¿Trajo compañía usted? Traje al objeto de discusión nacional, al hipopótamo. Lo hemos visto haciendo correrías, correrías políticas con su animal. Sí, creo que coincidimos en que es un problema de país y creo que este es un momento político y al ser un gran problema, tiene que ser un tema de decisión en esta coyuntura. Porque debemos resolverlo, ¿no? Eso vamos a tratar de entender, a ver si tiene esto alguna solución. No es la primera discusión ni será la última, seguramente, sobre los hipopótamos. Germán Jiménez, que es profesor de la Facultad de Ciencia de la Universidad Javeriana, con más de 40 años en experiencia en investigación y docencia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Ángela María Amaya, que es profesora también, docente, esta mesa de la Facultad de Derecho Ambiental de la Universidad del Externado de Colombia. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Quiero comenzar con Luis Domingo, que es el gran defensor o abanderado de esta causa que parece una causa no tener solución. ¿Cuál es la salida para los hipopótamos con la última noticia? Y es que fueron declaradas especie invasora. Pues yo creo que como país tenemos que sentarnos y encontrar una solución. Lo he planteado desde la acción popular que interpuse en el año 2020 y aquí no cabe otra solución que una por vía de aplicar varias medidas de manejo. Lo he solicitado desde procedimientos que se han probado y que han dado resultados como las intervenciones quirúrgicas. Ahora se está intentando los procedimientos inmunocontraceptivos, entiendo que con muy buen progreso y por supuesto pidiendo que los animales sean extraídos y llevados preferentemente al lugar de donde nunca debieron salir, que es la hacienda Nápoles. Tal vez una cuarta medida de manejo podría ser alguna donación, que por la experiencia es poco probable que quieran recibirlos, y como última posibilidad el sacrificio, obviamente pues tomando algunas medidas especialmente éticas y donde por supuesto no prime el factor económico como la solución a el problema.
que porque no haya disponibilidad de recursos o porque no se quieran comprometer con financiar estos procedimientos, terminemos pues sacrificando a algunos individuos única y exclusivamente por una razón evidentemente económica. Profesor Jiménez. Bueno, de acuerdo con que hay que tomar una serie de decisiones con respecto al manejo de la especie, sin embargo, hay unas consideraciones que hay que hacer desde el punto de vista técnico y es, si estamos hablando hoy en día de 130 animales más o menos, estimemos que el área que ocupa un solo animal puede ser como de unos 8 kilómetros cuadrados más o menos. Si hablamos de 8 kilómetros cuadrados y luego convertimos eso a hectáreas y lo multiplicamos por esos 130 animales, nos da que más o menos el área de contención final debería tener por lo menos 100.000 hectáreas. La Hacienda Nápoles tiene 3.000 hectáreas. O sea que en principio la Hacienda Nápoles no nos serviría para contener a todos estos individuos. Entonces, todo eso genera pues una serie de preguntas y es, ¿dónde los vamos a contener? ¿Dónde sería posible esa cantidad de animales bajo las circunstancias actuales que están los ecosistemas en el Magdalena Medio, bajo la presión tan fuerte que en este momento tienen nuestras especies de fauna y de flora nativas de la biodiversidad del Magdalena Medio, que solo por citar un ejemplo, para el caso de los mamíferos, son alrededor de unas 100 especies por lo menos más que tenemos ahí compartiendo hábitats con los hipopótamos. Entonces todo eso se convierte en sujeto de estudio, todo eso finalmente nos lleva a pensar que técnicamente contención en un área por lo menos no es en principio una medida o digamos la única medida a considerar porque es que no tenemos un área. Es decir, para Nápoles contener. no es la Nápoles salida. no. Nápoles definitivamente no, y asumamos que Nápoles ya tiene una población. Si tú coges una cantidad de animales como estos que tienen un grado de agresividad importante y los encierras en un área y empiezan a estar hacinados, pues obviamente la primera manifestación de ellos desde el punto de vista del comportamiento es la agresividad. Entonces, como se ha visto en poblaciones en África, los animales se matan entre ellos. Alguien decía por ahí, no, separemos a machos de hembras, que es que las hembras son más tranquilas que los machos. Eso es totalmente falso también. ¿Por qué? Porque las hembras pueden agredirse entre ellas porque están buscando territorio, porque cuidan a sus crías, así como los machos se agreden entre ellos, entonces tendríamos un problema de animales matándose entre ellos, lo que también tiene pues obviamente unas implicaciones éticas. ¿Cuál sería la función nuestra de encerrar estos animales para que se agredan y se maten entre ellos? Pues no tendría ningún sentido. Ese es un planteamiento interesante, la Entonces, ética, pero ya lo vamos a discutir, profesora Maya. Bueno, muchas gracias. La posición que yo vengo a compartir hoy es eminentemente jurídica. Mi profesión es abogada y esa es la perspectiva que yo puedo compartir hoy. Desde el derecho existen las herramientas para resolver esta situación. Evidentemente hay una falta de acción del Estado y creo que la iniciativa de la acción judicial que se interpuso y esto que nos trae hoy acá es un llamado de atención para la institucionalidad y también para la academia, cómo estamos divulgando la información y cómo estamos tomando decisiones. Lo que yo considero de entrada es que esta es una decisión técnica, ¿no? Es una decisión que cuenta con las herramientas jurídicas, las normas están. Ahora podemos conversar un poco del proyecto de resolución que ya tiene el Ministerio en consulta para declarar estos animales como especie invasora. La respuesta es jurídica, pero el instrumento para tomar esa decisión es científico, es técnico, es lo que nos está comentando el profesor Jiménez. Evidentemente esa es una decisión que se debe basar en criterios científicos, no en, sí, claro, el criterio económico es importante, el criterio de eficiencia en el uso de los recursos. Hay muchos factores que intervienen en la decisión, la respuesta debe ser jurídica, pero con sustento técnico, como insisto, y debe tener en cuenta una gran variedad de factores, no exclusivamente la protección de la biodiversidad como una especie individual. Si nosotros nos atenemos al marco jurídico nacional e internacional colombiano, es la protección de la biodiversidad y la biodiversidad es entendida como esas interacciones entre especies y entre ecosistemas y no únicamente una especie a costa de las demás. El criterio también debe ser la protección de nuestra biodiversidad nativa, endémica, de nuestros ecosistemas estratégicos, que son los que hacen que Colombia sea el segundo país en biodiversidad a nivel mundial. Entonces, pero la salida jurídica, usted que dice que la mirada suya, y se le agradecemos esta noche, es completamente jurídica, el derecho ve como una salida al problema, al lío de los hipopótamos. ¿Cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta la tiene que dictar el ministerio. En este momento, el primer paso, que era bastante esperado y necesario, es declararlos como especie invasora. Ese es el primer paso. Una vez se declaren como especie invasora,
el consejo o el ministerio es el que tiene que tomar cuáles son las mejores decisiones técnicas. De manera preliminar, a mí se me ocurriría que la Casa de Control. La Casa de Control es una herramienta, es una figura jurídica que se encuentra regulada en el Código de Recursos Naturales, en el decreto 1076, que es el decreto que regula el tema ambiental en el país, que compila las normas. Existen diferentes tipos de casa en el país. La casa deportiva ha sido declarada inconstitucional en el 2019 y hoy en día no es permitida. Entonces, varios fake news o en Twitter, no, casa deportiva, no, la casa deportiva no está permitida en el país. La Casa de Control es una figura jurídica para estos casos, para cuando hay condiciones sociales, económicas y ecológicas. Para explicarle, profesora Maya, a los televidentes, la Casa de Control, como usted lo dice, ¿quién la puede hacer? ¿Cómo funciona? La Casa de Control, bueno, es una figura que autoriza, a través de un permiso, se autoriza al ente administrador de los recursos. Estos son términos del Código de Recursos Naturales, que es bastante viejito, pero hoy en día es la autoridad ambiental. La autoridad ambiental, la corporación, a través de una figura, yo no tengo claridad en este momento cuál es la autoridad competente entre las dos, porque seguramente la decisión es del orden nacional, pero la actuación directa tiene que ser de la entidad territorial, de la autoridad ambiental, y es a través de unos mecanismos que se dispongan en su momento, es decir, hoy en día nuestra norma no dice hágala así, 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 sino determine para esa especie, para esa situación específica y esos factores, cuáles son las mejores técnicas para realizar esa casa de control. Está permitida, regulada y completamente válida en nuestro ordenamiento, y si nosotros entramos a mirar cuáles son esas causales, pues habla de control de la especie, cuando hay un aumento poblacional, cuando se quieren evitar daños, específicamente lo dice, daños a los ecosistemas nativos causados por una especie que ha sido introducida, o cuando puede generar daños a la actividad agropecuaria. Entonces, esa es la figura que en principio debería utilizarse desde la respuesta jurídica. Ahora, el comité técnico, el Ministerio de Ambiente deberá elaborar y darle un poco de contenido a cómo se desarrollará esa hoja de ruta, que sería un caso, digamos, novedoso en cuanto a esta especie específica. Pero la Casa de Control es la respuesta que tiene el derecho hoy en día vigente para esta situación. Luis Domingo. Pues a mí el tema de la Casa de Control en este tipo de situaciones desde la perspectiva jurídica la veo como una herramienta que puede ser válida con algunas restricciones principalmente éticas. Siempre he pedido que eso no sea ni un show, ni que se convierta simple y llanamente para tapar culpas de la administración. Tengo un problema aquí, Natalia, y lo digo, por eso pedí hace 8 días la intervención de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación. Porque, como bien lo señala Natalia, quien debe ejecutar es el administrador del recurso. Y resulta, yo no sé si ustedes conocen, en el año 2012, por concepto del Ministerio de Ambiente, Cornare impuso una sanción de cerca de 343 millones de pesos a la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, Fondo Frisco. Le cobró la multa. Y la razón principal para cobrarle la multa es que el administrador de ese recurso era el Frisco, hoy SAS Frisco. Entonces mi pregunta es, ¿y de dónde acá el ministerio tiene la capacidad para volver y desconocer el acto propio cuando la misma autoridad ambiental ha reconocido que no es la administradora del recurso, porque ese recurso está a buen recaudo de ese fondo, y ese fondo tiene como propósito administrar los bienes incautados al narcotráfico? Es más, se atrevieron a decirle a la Dirección Nacional de Estupefacientes, Frisco, oiga, ¿y usted por qué extinguió el dominio solo del suelo, pero no lo hizo respecto de las especies que estaban en calidad de inmuebles por destinación a la Hacienda Nápoles? Su teoría es que los hipopótamos deberían hoy estar bajo custodia de la SAE. Jurídicamente, salvo que me demuestren lo contrario, hoy son responsabilidad de la SAE. Tan es así que en esa resolución la misma autoridad ambiental lo hizo responsable del pasivo ambiental causado por los hipopótamos. ¿Cómo va a salvar el ministerio esa situación? Yo quiero saber, yo de hecho estuve revisando un poco el proyecto de resolución, no he hecho comentarios, no los voy a hacer, porque me parece pues que es una situación que tiene que resolver la misma administración, pero yo quiero saber legítimamente cómo lo van a salvar, si es su propio precedente, y no es un juego, es un tema jurídico, y es una herramienta que hay que usar.
O sea, yo por lo menos no me opongo al tema de casa de control, pero no la casa de control como la aplicaron en 2009 con Pepe. Es decir, obviamente, la SAE, para que entremos al debate, Luis Domingo, de los hipopótamos. De los hipopótamos. Un Sí. adagio popular. La SAE toma la carne y deja el hueso. Así es. Y por eso, cuando a mí me dicen, no, es que sobre todo en redes, un grupo de científicos me dicen, pero es que, ¿cómo vamos a gastar plata del sector ambiente para eso? Estamos de acuerdo, tienen toda la razón. O sea, yo como profesor de Derecho Ambiental tengo clarísimo cuál es mi prioridad en esto, pero es que también soy profesor de Derecho Animal, soy animalista y pienso un poco en ese contexto. Y obviamente pues aquí hay que ponderar, si se me permite la expresión, los bienes jurídicos en juego, y por eso yo no digo es que hay que salvarlos a costa de lo que sea, porque esa no ha sido mi postura. Es más, la acción popular va en defensa de las especies nativas como el bagre rayado y todas las que están recibiendo mayor presión, y de la población humana allí. Soy consciente del tema, pero el problema es que Ángela concordará conmigo que hay unos baches jurídicos que hay que superar, porque si no los superas, estás metido en problemas. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y con qué fundamento entonces las autoridades ambientales le han venido inyectando plata al problema y no han hecho las investigaciones sancionatorias para declarar la responsabilidad de la SAE, entre otras cosas, por las otras corporaciones que tienen hoy presencia de hipopótamos? ¿Qué ha pasado allí? ¿Se quedaron durmiendo en los laureles? ¿Quién está respondiendo? ¿Y por qué el Ministerio del Medio Ambiente no ha tomado cartas en el asunto y solo lo está haciendo hasta ahora? Esa declaratoria de especie invasora debió ocurrir, profesor, hace muchísimos años. Profesor Jiménez. Bueno, sí, es cierto. Ahí ha habido una ineficiencia del Estado desde el sector ambiental para tomar una decisión. Para aclarar un poco también la condición de cómo se llevan a cabo técnicamente o cómo se toman estas decisiones técnicamente para llegar a hacer un ejercicio de cacería de control, existen manuales y estándares internacionales. La UICN, la Asociación de Médicos Veterinarios de los Estados Unidos de Norteamérica, asociaciones alrededor de todo el mundo, tienen y practican estándares para el buen manejo, así se denomina, para el buen manejo de los animales que deben ser sometidos a la eutanasia. Entonces, como lo dijo aquí... ¿Pero es una eutanasia, profesor Jiménez, o una caza como tal? La cacería de control en realidad se considera un procedimiento dentro de la consideración de es decir, dormir al eutanasia. animal. Correcto. Entonces, hay estándares para hacerlo. Entonces, hay estándares que van desde lo que se denomina, que puede ser digamos, una palabra chocante para las personas, eventualmente, pero se denomina tiro de gracia. Eso lo hace una persona experta y calificada en eso. Se identifican zonas en el animal que son sensibles precisamente a esos tiros de gracia. Esa es una forma. Otra forma puede ser dormir al animal para poderle practicar la eutanasia, pero todas esas consideraciones se hacen técnicamente es en el momento y en la situación que se tiene. Entonces voy a ir al caso de campo rápidamente con los hipopótamos. Si pensamos que en esas zonas donde están los hipopótamos, que son áreas que tienen humedales, que tienen charcos, que tienen quebradas, que son muy anegadas, pues es una condición difícil. Entonces pensemos en una situación donde dormimos al animal para practicarle la eutanasia, pues eso significaría riesgos porque el animal, una vez se le inyecte el medicamento para dormirlo, puede ser que salga corriendo y se nos ahogue. Entonces ahí vamos a tener de pronto un problema jurídico porque nos van a decir, hizo mal el procedimiento. No, pues fue una situación totalmente fortuita. Entonces, digamos, bajo una situación de esas es mejor contratar una persona calificada que más bien le dé un tiro de gracia al animal, y potencialmente con ese tiro de gracia, pues lo que va a hacer es que va a bloquear y va a frenar totalmente cualquier acción del animal. Pero entonces esa es otra medida que entonces va a pensar la gente, no, es que aquí esto se está volviendo un show, se está volviendo un asesinato, cosas por el estilo. Entonces yo en lo que concuerdo es, esto hay que hacerlo de manera muy técnica, hay que seguir unos protocolos, hay que seguir unos estándares y hay que mantener esto por debajo de lo que debe ser un show. Esto no debe ser un show, en eso concuerdo y estoy de acuerdo, pero hay que tomar unas decisiones con respecto a que nosotros no vamos a poder controlar toda esa población, si es que ese es el número,
no vamos a poder controlar toda esa población de animales, uno. Segundo, no vamos a tener áreas realmente para poderlos tener contenidos, porque si pensamos en áreas en el Magdalena Medio, es pensar en áreas donde se van a seguir deteriorando ecosistemas y especies de la biodiversidad, mientras estos animales pues llegan a las etapas finales de su vida. Yo quiero, doctora Amaya, que nos detengamos en lo que planteaba Luis Domingo hace unos instantes, que me parece que ahí hay una discusión de fondo y es sobre la SAE o el Frisco, como se llamaba anteriormente, y es sobre los bienes incautados. Estos bienes pertenecían a la mafia, digo, los hipopótamos eran de Pablo Escobar. ¿Por qué en otras oportunidades vemos que llegan y hacen el barrido, se llevan búfalos, se llevan vacas, y en el caso los hipopótamos no tienen doliente, no son dueños de nadie? No, me gustaría tener la respuesta, pero evidentemente eso es un tema que nadie ha podido responder, es un tema de mirar para otro lado, la verdad, yo creo que así ha sido, y pues eso genera las consecuencias que tenemos hoy. No estoy de acuerdo en que es una falta de una acción específica y que ese vacío es lo que nos tiene en la situación en la que estamos hoy. Pero la respuesta no la puedo tener yo en este momento porque no ha sido un precedente claro. Como pero el tú deber indicas. ser no debería ser que los hipopótamos estuvieran bajo la custodia, la administración, si se le puede llamar así, de la SAE, como lo hacen con las vacas, como lo hacen con los búfalos. En el caso, si son bienes muebles en el predio que se ha incautado, en teoría debería ser, es el camino a seguir, pero como te digo, no hay una razón específica o clara, una justificación que indique por qué se tomó esa decisión y no otra decisión. Y justamente lo que señala Ángela es el razonamiento que hace la autoridad ambiental. Le dice, oiga, venga, es que yo no soy el responsable, le dice Cornare, el responsable es usted porque la ley dice que esos bienes incautados tienen un solo propósito en la administración del Frisco, y es reparar los daños causados con la actividad ilícita. Y dice, y si bien el fondo se creó con una perspectiva social, económica, la ambiental no se excluye, y por eso usted me paga 343 millones de pesos. La pregunta es, ¿por qué luego de realizar esa actuación administrativa no siguieron las demás corporaciones haciéndolo? Y aún Cornare no conozco. Yo hoy le estoy preguntando a la SAE, cuénteme, ¿usted dónde ha sido citada a dar respuesta por los daños que están causando los hipopótamos? Es más, a mí el que hoy me diga que no tiene recursos el Estado para pagar la intervención, la logística, los procedimientos para ejecutar la decisión que se tome de manera concertada, porque yo sí lo digo concertada, porque esto, como dice el profesor Jiménez, este es un tema que nos tenemos que sentar a conversar para solucionarlo. La respuesta que le digo es, no digan mentiras, porque la plata está siendo administrada por el Frisco. Que ellos han querido administrar esos recursos de una manera que les parece racional, sí, pero como dice la doctora, Domingo, es decir, esos recursos son para reparar a las víctimas del narcotráfico. Claro, pero son, entre otras cosas, para reparar a las víctimas del narcotráfico. Por eso me parece tan compleja la decisión que tomó la Cornare y el Ministerio en 2012, porque es que ellos están diciendo venga, sí, se tienen que reparar las víctimas y todos los propósitos que buscan, pero no se le olvide que esos bienes, o sea, los daños que están causando estos animales de manera descontrolada son consecuencia de su falta de administración. ¿De quién son esos hipopótamos? ¿Quiénes son? Hoy por hoy son del Estado, pero su administrador se llama SAESAS Fondo Frisco, por virtud del precedente administrativo señalado en el año 2012 por Cornare y por el Ministerio, porque Cornare toma la decisión con un concepto, porque Cornare le dice al Ministerio, oiga, cuénteme, ¿quién responde? Y él dice, no, qué pena, y se pone a hablar del artículo 658 del Código Civil. Dice, usted debió haber extinguido el dominio, incluso de los hipopótamos, y haberlos dispuesto de manera definitiva. Como no lo hizo, usted me responde porque son daños causados. Es decir, el Estado responde por todos los estragos que están haciendo los hipopótamos. Así es, pero especialmente la cuenta Frisco, el fondo Frisco. O sea, los recursos tienen que salir ahí. Es más, los recursos tienen que salir en parte de la administración de la Hacienda Nápoles, porque así lo dice la resolución también, y porque los hipopótamos son inmuebles por destinación o por adhesión
de la Hacienda Nápoles. Es una extensión jurídicamente de la Hacienda Sí, Nápoles. pero, o sea, pero a está Monpós. demostrado que no sirven para nada. Digo, con todo el respeto, no le podemos dar un hipopótamo a una víctima de narcotráfico para que se lo lleve al patio de la casa. ¿Usted le suena esa ecuación, doctora Maya, de que el Estado responda por los daños que están haciendo los hipopótamos? Es que es muy complejo responder con un sí o con un no, porque Tranquila que tiene una hora. Porque claro, nosotros tenemos que mirar cuál es la destinación o cuál es la función con la que se creó ese fondo, que es reparar a las víctimas de esas actividades ilícitas. El hipopótamo no es un instrumento de reparación de víctimas. ¿Cómo? Entonces hablamos de monetizar al hipopótamo, tampoco esa puede ser la salida. Es una situación sin precedentes que requiere un análisis específico de cuáles son las variables que hay. Yo parezco hablando aquí como sin concretar, pero es que es muy difícil concretar sin tener una claridad de ese precedente. Yo no recuerdo ese precedente, esa resolución del 2012 con detalle, pero evidentemente estamos juntando peras con manzanas. O sea, yo creo que el objetivo que tiene esta administración de recursos, de bienes que se ha extinguido el dominio, es diferente al objetivo que tiene la misionalidad, la institución ambiental de proteger la biodiversidad. Puede que en algunos casos se sincronicen y puede que en algunos casos podamos combinar esfuerzos y remar todos para el mismo lado, pero a veces no. Yo creo que este es un caso que requiere un mayor análisis y una mayor divulgación de responsabilidades, que se debió haber hecho en su momento y qué no se hizo y por qué no se hizo en su momento esa aclaración de quién es el dueño legítimo de los hipopótamos, por así decirlo, y quién es el responsable, porque la responsabilidad por daños ambientales derivada de la propiedad de uno es algo que existe. Es decir, yo puedo ser responsable si dentro de mi propiedad tengo, no sé, bienes contaminados, residuos peligrosos, residuos tóxicos, existen esas figuras. Pero ahora, efectivamente, ¿quién es el que tiene que reparar? ¿De dónde se tiene que sacar los recursos? Y yo aquí muevo un poco la discusión hacia la priorización de los recursos, que yo sé que no es un tema que ha estado siempre presente, pero los recursos financieros, económicos para la protección ambiental son bastante escasos y tenemos situaciones tales como los incendios en el Amazonas, no sé, la pérdida de conectividad Amazonas, región andina que está ocurriendo por la pérdida del Parque Tinigua. Y claro, los recursos del sector ambiental, de la misionalidad ambiental, deben dirigirse prioritariamente a la protección de estos ecosistemas nativos y estratégicos para el país. Claro, y ahora, ¿de dónde sacamos los recursos? Podríamos mirar qué estrategias hay con esta administración de estos bienes, pero no es una respuesta fácil y no tengo claridad en este momento de un único camino jurídico que nos ayude a juntar estas dos destinaciones específicas de la administración. Profesor Jiménez. A ver, una historia que nosotros hemos estado viviendo los últimos 12 años más o menos de entender el problema ya en el Magdalena Medio, y es cuando se hace esta extinción de dominio y quedan estos animales en la Hacienda Nápoles, yo siento que ahí quedó toda esa cultura, ¿cierto? Y toda esa idea de lo que había construido Pablo Escobar en esa zona. Entonces eso fue creciendo. Yo a veces siento que las mismas comunidades se encargaron de decir, venga, nosotros en parte somos dueños de esto, porque es que Pablo Escobar nos enseñó a ser dueños de esto, entonces en parte somos dueños de esto. Yo creo que eso pudo empezar a enredar el problema, entonces eso permitió que los animales sobrevivieran mucho tiempo, tanto que hoy en día, nosotros cuando fuimos en 2017 hicimos una evaluación desde el componente socioeconómico de qué era lo que estaba pasando allá en la relación hipopótamos-gente, nos encontramos que toda la gente que vive por Doradal, alrededor de Doradal, pues claro, viven económicamente de los hipopótamos. Usted llega a Doradal, es una economía, una industria es alrededor. una industria buenísima. Usted llega a Doradal y lo primero que se encuentra son dos íconos, Pablo Escobar y el hipopótamo. Entonces, eso creció alrededor. Entonces, si usted le pregunta a una persona, y eso fue lo que hicimos, le preguntamos a unas personas en esas zonas, oiga, ¿y cómo es su relación con los hipos y esto? No, pues buenísima. Buenísima, nosotros queremos a los hipos son buenos, los hipos esto. A pesar de los ataques, porque ya ha habido ataques. A pesar de ser unos animales peligrosos. Luego cuando nos vamos alejando, nos vamos moviendo más hacia el norte, más o menos por la zona de Puerto Berrío, más hacia el norte, nos encontramos que la gente nos dice, sentimos miedo, tenemos miedo. Los pescadores, los agricultores, los cascajeros, tienen miedo del animal. Y entonces lo que encontramos son como dos grupos sociales muy bien delimitados y caracterizados, quienes viven económicamente de esta especie y quienes temen a esta especie. Entonces ahí la gran pregunta para nosotros es, bueno, cuando lleguemos a un manejo, ¿cómo vamos a manejar ese público que depende económicamente
de estos animales. Es decir, algo que debió haber sido resuelto, como lo comentaba aquí Luis Domingo, debió haber sido resuelto de raíz, no fue resuelto de raíz, entonces se volvió un problema también de las comunidades lo acogieron, ahora dependen económicamente, sabemos y es claro, y eso no es, digamos, desconocido para las personas, allá se está llevando a cabo tráfico ilegal. Se habla del crías. riesgo, se habla del impacto que produce una especie que es invasora. ¿Cuál es el impacto directo que hay sobre el ecosistema? Entonces, impactos directos que pudimos observar, hay daños en todas las áreas alrededor de las pozas donde ellos viven, las pozas cambian físico-químicamente, eso ya inclusive fue publicado en un paper en 2020 por unos colegas extranjeros y unos colegas de aquí, de una universidad en Tunja, y ellos publican y nos dicen, mire, aquí estamos en los primeros estadios de una invasión biológica, de contaminación asociada a una invasión biológica, o sea, se dan todos los componentes. Entonces eso lo tenemos claro. Y cuando vamos y observamos, pues nos damos cuenta, es que tenemos un animal de casi 2 toneladas pisando todo el día esos pastos, llevándose ese barro, arrastrando el barro, va y permanece alrededor de unas 16 horas en el agua, él defeca, él orina en el agua, entonces eso cambia las condiciones físico-químicas de esos ambientes. Eso tiene un impacto. Pero si lo vemos desde el punto de vista de las comunidades que viven en Doradal, eso es un impacto positivo. Las dos porque caras. ellos están viviendo. Claro, Las dos pero caras. si tú lo comparas con el impacto que tienen los cerca de 200.000 búfalos que llegaron casi por la época, empezaron a ser introducidos en los 70, y uno dice, venga, pero, porque aquí hay que poner todas las caras del problema. Entonces, uno dice, venga, 133 hipopótamos en un área, el profesor me corrige, ya copada de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Más o menos 2.000 kilómetros 2.000 kilómetros cuadrados. Frente, en esa zona, debe estar al menos el 38-40% de la población bufalina del país. La población bufalina del país hoy está en cerca de 415.000 individuos según registro ICA. Y uno dice, bueno, que tienen hábitos similares, tamaños similares, pero que si bien no son tan Peligrosos. Acuáticos, son Sí, ellos, por ejemplo, no orinan ni defecan en el agua. Exactamente, pero igual... ¿Son igual de peligrosos? Pero no, digamos el manejo no, y además que sus tamaños cuando están muy grandes pesan 1 tonelada, que es el mínimo de un hipopótamo, Exacto. ¿cierto? Entonces, pero yo creo que como país uno tiene que preguntarse muchas cosas, y es, ¿por qué soy tan duro reconociendo que hay que resolver el problema de los hipopótamos? Esto no nos da mayor tiempo, eso es en el corto plazo y en el mediano plazo, o sea, esto no se puede extender, esto no puede ser una solución de 30 años. Pero la otra pregunta es, venga, ¿y por qué somos tan benignos con otra especie exótica? Ah, porque es que es económicamente rentable, pues interesante. Teníamos, Luis Domingo, si me permite, un gráfico en pantalla hablando de la extensión, el recorrido que han hecho los hipopótamos. Hay 2, 4, 6 departamentos. Esa relación que se hace, ese conteo que se hace, ¿qué tan aproximado es, Luis Domingo? ¿Y qué tan grave puede ser, digo, si se deja pasar el tiempo, hasta dónde pueden llegar estos animales? No, pues es la metodología que acaba de aplicar la Universidad Nacional y el Instituto Alexander von Humboldt. Yo recuerdo que en el paper que publicó el profesor daba cuenta de 70 por fuera de Nápoles. 80-90. Y 28 más o menos. 80-90 Sí. y más o menos no. Más animales, estamos hablando de casi 50 animales en Nápoles. En Nápoles. Ah, bueno, Sí, me correcto. refiero al documento que salió Porque en la está ese revista paper Pesquisas. y hay uno más Sí. atrás, que ese sí nos habla de 28, Pero 30. esta progresión, digamos que hoy creo que la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la población está creciendo un poquito más arriba del 14%, ¿cierto? Está alrededor del 14%. Del 14%. Y hay proyecciones que han hablado de entre 400, digamos para no ser, entre 400 y 700 individuos a 2030, dependiendo de las metodologías que usen, pero es una proyección preocupante, porque en la medida en que la población siga creciendo, la competencia por alimento y por territorio va a ser muy grande y ya no solamente van a ser una amenaza para quienes realizan actividades de agrícolas o ganaderas, sino también para la población, porque ya no va a ser chistoso que un hipopótamo pase por la mitad de el Doradal, sino que ya no será uno, sino serán 10, 15. Por ejemplo. Y, por ejemplo, no quisiera imaginar una estampida de esos animales a las 8 de la noche en medio de una rumba en el parque del Doradal.
Ni lo diga. Estamos en Zona Franca, estamos nuevamente hablando de los hipopótamos. A propósito de este tema, el 13 de febrero, hace apenas unos días, el presidente Iván Duque dijo que estos animales serían declarados como una especie invasora. Lo prometieron, lo hicieron por afectar el ecosistema de chigüiros, entre otros, y manatíes principalmente. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, hablando de medio ambiente, hablando de los hipopótamos. Doctora Amaya, quiero preguntarle si los hipopótamos, con todos los conceptos jurídicos alrededor, que me parece a mí que es una discusión también muy interesante desde el derecho, ¿son víctimas o no del narcotráfico? Evidentemente yo creo que en este caso la especie de los hipopótamos, yo tengo mucho cuidado, voy a empezar diciendo que yo tengo mucho cuidado con la expresión víctima, sujeto de derecho, porque eso tiene unas connotaciones jurídicas que van mucho más allá de lo que dice la palabra únicamente. Es decir, ser sujeto de derecho o ser víctima implica unas consecuencias jurídicas como la reparación. Yo, más que decir víctima, yo creo que los hipopótamos son objeto de tráfico ilegal de especies y son consecuencia de una acción de narcotráfico y de unas actividades de tráfico de especies que deben ser concientizadas y que sí deben ser reconocidas por parte de la comunidad. Sí debe haber un proceso de conciencia, un proceso de sensibilización frente a estos fenómenos que implican el traslado de especies, que yo por ahí leía un tuit, los hipopótamos no tienen la culpa, no, evidentemente los hipopótamos no tienen la culpa. Yo tendría cuidado de usar la expresión víctima o sujeto de derecho, yo sí diría que son un objeto de tráfico ilegal, son especies que deben ser protegidas en el ecosistema en el que son. Yo leía de las listas de la UICN, los hipopótamos en África son especies vulnerables. La propuesta de llevar nuestros hipopótamos colombianos a África tendría un desmedro en la especie endémica en el África. Me puede corregir y aclarar mucha más información el profesor Jiménez. Entonces, en el ecosistema en el que son especies endémicas, son especies propias de la biodiversidad africana, no son especies propias de la biodiversidad colombiana, afectan la biodiversidad colombiana y afectan a la población colombiana. Entonces, sí han sido objeto de tráfico ilegal de especies, sí son especies que tienen que tener una protección específica en su ecosistema, pero desafortunadamente estos blancos y negros, estos mal y bien hablando de ecosistemas y hablando de especies no son tan claros. La naturaleza no es mala ni buena, la naturaleza controla lo que tiene que controlar y aquí en Colombia no hay controladores naturales para esta especie. Entonces la especie debe desarrollarse de manera sostenible en el ecosistema en el que es, no por el hecho de devolver esos ecosistemas, porque en África sean especies que tienen un nivel vulnerable de protección y nosotros devolvamos los hipopótamos como ha sido una propuesta, no quiere decir que se esté contribuyendo al desarrollo de la especie, que ahora vaya a haber más hipopótamos africanos. Entonces yo me devuelvo con eso. Sí, eso es así, profesor Jiménez, ¿no es viable tampoco devolverlos a África? No, no es viable. O sea, lo que se sabe sobre esta población es que la población fundadora, la denominamos así ecológicamente, son 4 individuos. ¿Eso qué significa? Que toda la variabilidad eran 2 machos, 2 hembras. Tres hembras, un macho. Y un macho. Entonces, en ese orden de ideas, solo esa población, ahí está cifrada toda la variabilidad genético-poblacional. Es decir, esos 130 tienen una variabilidad genético-poblacional que se denomina disminuida por endogamia. Endogamia es que se han cruzado parientes con parientes. Todos con todos. Exactamente. Eso permite que se desarrollen enfermedades que probablemente ahorita no son visibles, serán visibles de pronto cuando sean más animales, de pronto, pero si nos llevamos estos animales a África, nos estamos llevando ese problema a África. Claro, lo que dice aquí la doctora, cuando lleguemos allá nos van a decir qué quiere que hagamos con estos animales. ¿Los sacrificamos aquí o los devuelven a Colombia? Eso nos van a decir en África, porque ellos no quieren animales producto de la endogamia. Eso representa un riesgo para sus poblaciones. Ahora lo segundo, como se desconoce en realidad el pedigrí, es decir, de dónde salieron originalmente estos animales, a veces se dice que de África, se dice también que de zoológicos en los Estados Unidos, entonces no sabemos exactamente el pedigrí, es decir, el origen, entonces no sabemos en qué poblaciones, ¿cierto? En África deberían ser introducidos con el agravante de introducirlos con problemas asociados a esa baja variabilidad genético-poblacional. Usted dice, bueno, el tema de la caza de control que nos planteaba la doctora Amaya,
Es un poquito enredada, un poquito complicada y eso pareciera no tener como mucho antecedente en Colombia. ¿O sí hay antecedentes aquí? No tiene mucho antecedente en Colombia, pero hay antecedente alrededor de todo el mundo, hay suficiente antecedente. Yo, pues para citar solo un ejemplo de cacería de control que se tuvo que practicar bajo ya una situación extrema, tenemos el caso de Australia. En Australia se sacrificaron miles de camellos, ¿cierto? Porque llegaron a Australia, nadie tomó esto en serio, se creció la población de camellos y entonces se presentó ya el problema porque estaban empezando a afectar a los ecosistemas nativos, tanto de flora como de fauna. Entonces la solución, hay que salir a cazar por miles los camellos, ya no estamos hablando de unos cuantos, pero para que entiendan, o de unos pocos. Perdóneme que lo interrumpa, para que entiendan, Luis Domingo, los televidentes, esa declaratoria de especie invasora en la práctica, ¿qué significa? Significa que en términos prácticos el gobierno se autohabilita para, a través de procedimientos preacordados, ir, como se dice literalmente, a por ellos. Son objetos, o sea, cuando uno hace esa autorización, significa que administrativamente ha balanceado la situación y ha tomado una decisión de quiénes pueden seguir viviendo y quiénes no pueden seguir viviendo. Y la decisión administrativa pues debe contemplar bajo qué condiciones, porque tendrán que ser debidamente identificados quiénes van a seguir viviendo, como dice el profesor Jiménez, en qué circunstancias se tiene que intervenir para privar de la vida, porque literalmente es eso, o sea, la declaratoria es una habilitación para privar de la vida, para matar, para eutanasiar a determinados individuos de una especie que no es propia de los ecosistemas nacionales. Y eso es ahí donde de pronto está el mayor costo político y donde yo creo que ha radicado un poco el temor de los gobiernos anteriores a tomar una decisión, porque es una decisión que a todas luces es impopular y seguirá siendo impopular si el gobierno sigue ignorando a voces diferentes a la comunidad científica, y no porque la comunidad científica no tenga razones, estoy totalmente de acuerdo, las tiene. Es más, yo creo que si hay algo que tenemos que hacer es respaldar las evidencias científicas, y donde de pronto hay algún problema y donde tiene que darse cabida es en el cómo. Y esa decisión sobre la vida de los hipopótamos, disculpe que lo interrumpa Luis Domingo, ¿la toma unilateralmente el gobierno o eso quiénes participan allí? Pues técnicamente hay un comité de especies invasoras que es el que se reactivó, es un mecanismo introducido normativamente, me corrige doctora Amaya, en el 2014. Hay una resolución muy estructurada para eso. Ese comité es asesor. Él dice, gobierno, aquí hay esta evidencia científica, tome usted la decisión, pero el tomador de decisión es ni más ni menos que el ministro de Ambiente. En Colombia hay más de 500 especies invasoras. Creo yo que con resolución de declaratoria no hay más de 30. No hay más de 30. Entonces, como dice el profesor Jiménez, sí, en Colombia no hay mucha experiencia. Es más, el último caso de eso sin declaratoria fue el caso de Pepe. Corantioquia expidió un permiso de caza de control y vinieron los cazadores alemanes, los de la Porsche, y igual, tiro al corazón, tiro a la cabeza. Después fue el escándalo, pero fue con tiro de gracia. ¿Y usted prepara ya demandas en favor de los hipopótamos? Usted dijo en esta mesa que usted era el representante de los hipopótamos. Lo soy en la medida en que, por virtud del principio de solidaridad de la ley 1774, cualquier persona puede representar los intereses y litigar en favor de los animales. Pero ya eso está en marcha, las demandas, usted ya las está Pues redactando. es que fíjese, Camila, que todo este enredo y toda esta actuación mediática que está teniendo el gobierno, si no lo quiere reconocer, es porque en 2020 interpusimos una acción popular para que se obligara a tomar decisiones. El problema es ese temor a tomar decisiones, como le dice el profesor Jiménez, pues es un problema que está creciendo y no podemos dejarlo de manera descontrolada sin asumir responsabilidades. Las demandas hasta los llevé a Estados Unidos y los reconocieron como sujetos de derechos. Al menos
Yo sé que a Natalia no le gusta mucho esto, pero entre otras, Natalia, Parques Nacionales habla de los animales, de las especies nativas, como víctimas del conflicto. Hay toda una, lo digo porque me invitaron alguna vez, pero me ¿Usted vetaron. cree que son víctimas de Pablo Escobar? Lo creo firmemente, y más que víctimas de Pablo Escobar, creo que de la omisión estatal en haber intervenido a tiempo, porque esta situación es dejadez administrativa del más alto nivel. Lo que era un problema que se podía controlar con la intervención de una sola corporación autónoma en algún momento, porque se podía hacer, hoy es un problema de al menos 4 o 5 corporaciones. Este es un problema de escala nacional. Y lo que más me preocupa, Camila, es que usted escucha a los candidatos presidenciales hablando hasta de la moza del otro, pero usted no los escucha hablando de un problema ambiental tan delicado, porque este es un problema mayúsculo, de implicaciones ambientales mayúsculas. Esto está afectando a una región inmensamente grande, 2.000 kilómetros cuadrados. Y si usted no lo controla, cuando menos pensemos, doctora Natalia, doctor Germán, llegaremos a verlos en las playas de Cartagena, ¿será? Santa Marta, nos los vamos a encontrar, o sea, perdóneme, porque en la medida en que van necesitando espacio, ellos van redistribuyéndose geográficamente, lo van a hacer. Entonces, nada, pues yo sí creo que son víctimas tanto de Pablo Escobar como de la inacción estatal. Llegaron ilegalmente, permanecieron ilegalmente, y muchos políticos iban a Nápoles a pasar vacaciones, invitados por Pablo Escobar, y nunca hicieron absolutamente nada. Entonces, lo considero así. Un problema estatal. Los invitamos a participar en las plataformas con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos si usted cree que los hipopótamos son víctimas del Estado o del narcotráfico, del señor Pablo Escobar, que tanto daño nos hizo. Estamos en Zona Franca hablando de hipopótamos, de la esterilización, que es una de las alternativas para hacer de forma quirúrgica, darle una solución salomónica, una solución pronta también a este problema. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de los hipopótamos que aquí pronostican, los vamos a ver muy seguramente si no se toman medidas urgentes en las playas. ¿Eso es así, profesor Jiménez, ya con conclusiones? Bueno, sí, es necesario medidas urgentes, entonces es concreto en el paper del 2021 y de ahí para atrás en todas las publicaciones se están proponiendo medidas. Hay medidas que, como se comentaron aquí, son medidas de castración física, el control químico, la contención, pensando si es posible. ¿Cuál es la más económica? Y finalmente la cacería de control. ¿Cuál es la más económica? En realidad no hay una que sea más económica. Hay gente que dice, por ejemplo, en las redes sociales, eso, la cacería es barato. No, señor, eso no es barato porque hay que ir a buscarlos, hay que desplegar todo un ejercicio logístico. Más o menos la cacería, haciendo cálculos por debajito, puede estar costando por animal más de 40 millones de pesos. Imagínese usted uno cargando un animal de 2 y 3 toneladas, doctora Natalia. Bueno, yo quiero finalizar con una conclusión que es no solamente el tema de los hipopótamos. Mi posición desde el punto de vista jurídico es que existen herramientas como la caza de control. La declaratoria del hipopótamo como especie invasora es un primer punto, no es un primer paso tarde, sí, pero es un primer paso en la dirección que esperamos. Pero mi mensaje final es algo que decía Luis Domingo y es sobre el cómo. Cómo la institucionalidad está manejando su imagen y su gobernanza. Mi invitación es a que la institucionalidad socialice la información, divulgue la ciencia, la academia también tiene que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Existen otros ejemplos de especies invasoras que se han tratado de forma diferente, el pez globo, a uno le dicen coma pez globo, bueno, no sé, hay unos restaurantes que lo invitaban a uno a esa especie y uno pedía el pez globo y se sentía bien, actuando bien. Entonces es la forma como se socializan esas decisiones, cómo se toman esas decisiones con la comunidad que vive allá, pero también con las personas que están en Bogotá y que dice, oiga, ¿qué es lo que pasa con los hipopótamos? Porque es que este ruido que hay, aprendamos. Y yo creo que al ministerio le falta una mejor forma de comunicar las decisiones en este contexto de redes sociales y de mediatización de todos los temas. Entonces, sí, las decisiones jurídicas están, la ciencia está, pero cómo se está transmitiendo esta información, cómo se está socializando y cómo se están tomando estas decisiones de la mano de la comunidad y de la gobernanza. Mi invitación es a buscar cómo hacer una toma de decisiones que tenga en cuenta a todos los actores, a todos los interesados, a la ciencia y al derecho en materia ambiental. Luis Domingo. Pues el tema es tan complejo que si yo tuviera la capacidad
y no por ser sobrado ni nada, pero si yo fuera presidente de este país estaría seriamente pensando en utilizar el artículo 215. Pero vamos por parte. Primero el Congreso, que es ahí donde quiere llegar. No, pero digo jurídicamente, porque el presidente tiene una herramienta y es el artículo 215 de la Constitución. Esto es una emergencia ecológica, perdónenme, esto no es un juego de niños. Entonces, yo sí creo que el gobierno nacional debería reflexionárselo bien, porque es que las medidas no se pueden tomar, por lo menos las gruesas, no se pueden tomar en 5, en 10 años. Eso requiere intervención inmediata y el gobierno debería estar pensando en algo, porque no es solamente sacar los hipopótamos, que tiene muchas implicaciones para los ecosistemas donde están, para los lugares donde se encuentran. Y lo que sí también creo y coincido con Ángela y con Germán es, creo que al gobierno nacional le está faltando comunicar y le está faltando abrir el diálogo a sectores que necesariamente, si toma mal las decisiones, se pueden convertir en un freno bastante complejo de superar. Más que el abogado que litiga en favor de los hipopótamos, el problema lo van a tener con las comunidades locales. Si no se atreven a socializar, van a tener muchos problemas. Si no se atreven a comunicar adecuadamente, si no se atreven a informar a la comunidad local. Y aquí hay un elemento importante y es el carácter internacional del problema. Esto no es solamente local, esto está teniendo un impacto internacional. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene que ser muy hábil y usar las herramientas que la misma Constitución le da para poder manejar este problema. Porque los declara especie invasora, proponga el plan de manejo, y ejecute un plan de manejo de manera inconsulta, a ver cómo le va a ir, de dónde salen los recursos. ¿Cuántas personas aproximadamente se necesitan para cazar, si esa fuera la solución, que tuviéramos a un hipopótamo? Son equipos, porque tienen que tener observadores en campo, tienen que tener rastreadores. Un equipo más o menos de 10 personas. Sí, y tiene que tener, no es tan fácil como lo están planteando en las redes sociales. No, y ninguna solución bien ejecutada es económica. Luis Domingo Gómez, abogado, un gusto tenerlo acá nuevamente. Gracias, en la Cámara. Camila. Le deseo éxitos en esa campaña. Gracias. Germán Jiménez, profesor, un placer tenerlo acá esta noche. Muchas gracias, Camila. Y bueno, yo me confundí, le dije Natalia, le pido excusas. Doctora Ángela María Maya, profesora de la Universidad de Derecho, profesora de la Facultad de Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia. Muchas un gusto gracias. tenerla esta noche acá. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy viernes, terminando semana en Zona Franca. Como siempre, un gusto que nos acompañen, que tengan un feliz resto de día, un feliz resto de fin de semana. Que descansen.